Solo quería detener la hemorragia, un acto de misericordia, y una chica comanche herida yacía bajo su techo. La gente cuchicheaba hasta que 50 guerreros irrumpieron en sus tierras. Lo que sucedió después fue tema de conversación en toda la frontera durante generaciones. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El amanecer llegó como una herida abierta sobre las llanuras de Texas, tiñendo el cielo de un rojo que le recordaba a Silas Hart demasiadas cosas que prefería olvidar. Se quedó en el umbral de su cabaña, con el café humeando en sus manos agrietadas, observando cómo la luz se extendía lentamente sobre su rancho. 46 años de vida habían tallado surcos profundos en su rostro curtido, pero eran los últimos 8 años de soledad los que habían grabado las líneas más profundas. El ganado se movía perezosamente cerca del abrevadero, sus mugidos bajos mezclándose con el silbido del viento que nunca cesaba en estas tierras. Silas sabía que debería revisar las cercas del lado oeste. Las tormentas de la semana pasada habían sido brutales, pero primero, el ganado necesitaba agua fresca, y el abrevadero había estado actuando de manera extraña últimamente. Se dirigió hacia allí con pasos medidos, sus botas gastadas crujiendo sobre la tierra seca. El sol ya estaba subiendo, prometiendo otro día abrasador. Era mejor hacer el trabajo pesado temprano, antes de que el calor se volviera insoportable. Fue entonces cuando la vio. Al principio pensó que era un bulto de ropa que el viento había arrastrado, quizás una manta perdida de algún viajero, pero cuando se acercó más, su corazón se detuvo. Era una muchacha, apenas una niña, acurrucada junto al abrevadero como si hubiera buscado refugio allí. Su piel cobriza estaba pálida, casi gris, y había sangre, mucha sangre. Silas se quedó inmóvil por un momento que se sintió como una eternidad. Sus ojos recorrieron rápidamente los alrededores, buscando señales de otros, de una trampa, de cualquier cosa que explicara cómo había llegado hasta aquí esta muchacha comanche. Porque eso era lo que era, no había duda. Su vestimenta, su cabello trenzado, las cuentas que adornaban su ropa empapada en sangre, todo lo confirmaba. Su mano se movió instintivamente hacia el colt que siempre llevaba en la cintura. Los recuerdos lo golpearon como puñetazos, el olor a pólvora y sangre, los gritos que se perdían en la noche, las órdenes del capitán Reynolds que aún resonaban en sus pesadillas. No dejes a ninguno vivo, Hart, ni uno solo. Pero esta era solo una niña moribunda. Se acuclilló lentamente junto a ella, manteniendo las manos visibles y los movimientos deliberados. No sabía si estaba consciente, si podía verlo, pero había aprendido hacía mucho tiempo que los movimientos bruscos podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. «Niña», murmuró en voz baja. Luego intentó las pocas palabras en comanche que recordaba de sus días como ranger. «¿Puedes oírme?» No hubo respuesta. Su respiración era tan superficial que tuvo que acercar el oído a su boca para asegurarse de que aún respiraba. Estaba viva, pero apenas. La sangre provenía de una herida en su costado, probablemente de una bala, y había otras más pequeñas en sus brazos y piernas. Había estado corriendo, luchando. Las marcas en la tierra alrededor del abrevadero contaban la historia. Había llegado arrastrándose, usando las últimas fuerzas que le quedaban para llegar al agua. Silas se incorporó y miró hacia el horizonte. No había nadie más a la vista, pero eso no significaba nada en estas tierras. Los comanche podían moverse como fantasmas cuando querían. Si esta muchacha había estado huyendo, sus perseguidores podrían estar cerca, o peor aún, su propia gente podría venir buscándola. Se quedó allí, en cuclillas junto a la muchacha inconsciente, mientras su mente luchaba consigo misma. La parte de él que había sido ranger, que había aprendido a sobrevivir siguiendo órdenes sin cuestionarlas, le gritaba que se alejara, que la dejara morir, que no se involucrara en algo que podría traerle más problemas de los que podía manejar. Pero había otra voz, más suave, que sonaba peligrosamente como Elisa. Su esposa había tenido esa manera de mirarlo cuando hacía algo que no estaba bien, esa expresión decepcionada pero esperanzada que decía que sabía que él podía ser mejor de lo que era. «Demonios», murmuró, pasándose una mano por el cabello gris. Se quitó la camisa y la envolvió alrededor de la herida del costado de la muchacha, tratando de detener el sangrado. Estaba fría, demasiado fría. Necesitaba calor, medicinas,
cuidados que él apenas sabía cómo proporcionar. Pero tenía que intentarlo. La levantó con cuidado, sorprendido por lo ligera que era. No podía tener más de 16 o 17 años, y la sangre perdida la había dejado como un pájaro quebrado en sus brazos. Su cabeza se reclinó contra su pecho, y por un momento terrible, pensó que había muerto en sus brazos. Pero no, aún respiraba. El camino de vuelta a la cabaña le pareció interminable. Cada paso que daba podría ser el que la matara. Cada movimiento demasiado brusco podría abrir más sus heridas. Y todo el tiempo, una parte de su mente seguía explorando el horizonte, esperando ver jinetes apareciendo sobre las colinas. Cuando finalmente llegó a la cabaña, la depositó con cuidado en su propia cama. Era el único lugar que tenía, y la cama de Elisa, bueno, esa habitación había estado cerrada durante años. No podía llevarla allí. No podía profanar ese santuario con sangre y violencia. Sus manos temblaron mientras reunía trapos limpios y agua caliente. Hacía tanto tiempo que no cuidaba de nadie más que de sí mismo, que había casi olvidado cómo hacerlo. Pero las heridas necesitaban ser limpiadas, y ella necesitaba líquidos si iba a sobrevivir. Mientras limpiaba cuidadosamente la sangre de sus heridas, pudo ver mejor el daño. La bala había pasado limpiamente a través de su costado, lo cual era bueno. No tendría que extraerla, pero había perdido mucha sangre, y las otras heridas sugerían que había estado corriendo a través de matorrales espinosos durante millas. «¿Qué estabas haciendo tan lejos de tu gente, niña?», murmuró mientras vendaba sus heridas con tiras de su propia ropa limpia. Como si hubiera escuchado su pregunta, ella murmuró algo en comanche. Sus ojos se movieron bajo sus párpados cerrados, y por un momento pareció que podría despertar, pero luego volvió a quedar quieta, respirando superficialmente. Silas se sentó en la silla junto a la cama y la observó. A la luz del día que se filtraba por la ventana, podía ver que era hermosa, con los rasgos finos y la piel suave que hablaban de buena sangre entre su gente. Probablemente era alguien importante, la hija de un jefe o de un guerrero respetado, lo cual hacía que su situación fuera aún más peligrosa. Los recuerdos vinieron sin invitación, como siempre lo hacían. El campamento comanche que habían encontrado aquella noche de octubre, hacía 9 años. Las órdenes del capitán Reynolds habían sido claras. Era una represalia por las incursiones en los asentamientos blancos. No debía haber supervivientes, pero había habido niños en ese campamento. Niños como esta muchacha. Silas cerró los ojos y trató de apartar los recuerdos, pero siguieron viniendo. El olor a humo y sangre, los gritos, el peso del rifle en sus manos mientras apuntaba a... «No», se dijo a sí mismo en voz alta. «Ya no». Se levantó abruptamente y se dirigió a la ventana, necesitando aire fresco. El sol estaba alto ahora, y el calor comenzaba a acumularse. Tendría que mantener la cabaña fresca, mantenerla hidratada. Si sobrevivía a las próximas 24 horas, podría tener una oportunidad. Pero, ¿entonces qué? ¿Cómo iba a explicar su presencia aquí si su gente venía buscándola? ¿Y qué pasaría si no venían? ¿Podría simplemente quedársela? La idea era ridícula. Él era un hombre blanco solitario en territorio comanche, y ella era una niña herida que necesitaba ayuda. Eso era todo lo que importaba ahora. Preparó un caldo ligero de los pocos suministros que tenía y trató de que bebiera un poco. La mayoría se derramó por los lados de su boca, pero algo llegó a su garganta. Era un comienzo. El día pasó lentamente. Silas se encontró revisando las ventanas constantemente, buscando señales de jinetes en la distancia. Cada sonido del viento lo ponía nervioso. Cada mugido del ganado lo hacía alcanzar su rifle. Pero no vino nadie. Cuando la noche comenzó a caer, la fiebre de la muchacha empeoró. Se agitaba en la cama, murmurando palabras que él no podía entender. Una vez gritó algo que sonó como un nombre, y sus ojos se abrieron brevemente. Pero no lo vio. Estaba viendo algo más, algo de su pasado que la aterrorizaba. Silas se sentó junto a ella toda la noche, cambiando los trapos fríos en su frente, tratando de hacer que bebiera agua cuando podía. En las horas más oscuras, cuando la fiebre estaba en su punto más alto, habló sin pensar. «Elisa solía hacer esto», murmuró, ajustando la manta alrededor de la muchacha. «Cuando yo tenía fiebre después de las incursiones. Se quedaba conmigo toda la noche, sin importar lo que hubiera hecho durante el día.
La muchacha no respondió, pero su respiración parecía calmarse un poco. Ella sabía lo que yo era, lo que había hecho, pero nunca me juzgó por ello. Decía que un hombre podía cambiar si realmente lo quería, que el pasado no tenía que definir el futuro. Se rió amargamente. Supongo que nunca tuve la oportunidad de demostrar si tenía razón o no. Hacia el amanecer, la fiebre finalmente se rompió. La respiración de la muchacha se volvió más profunda, más regular. El color comenzó a regresar a sus mejillas. Silas se permitió a sí mismo sentir una pequeña chispa de esperanza. Pero con la luz del día llegó una nueva preocupación. Si había sobrevivido a la noche, significaba que probablemente viviría. Y si vivía, tendría que enfrentar las consecuencias de haberla salvado. Se dirigió a la ventana y miró hacia las colinas distantes. En algún lugar allá afuera, alguien estaba buscándola. Su familia, su tribu, tal vez incluso un grupo de guerra. Y cuando la encontraran aquí, en su cabaña, con sus heridas vendadas y cuidadas por un hombre blanco, Silas Hart había tomado muchas decisiones en su vida que lamentaba. Había hecho cosas que lo perseguirían hasta su tumba. Pero mientras observaba a la muchacha comanche dormir pacíficamente en su cama, supo que salvarla no sería una de esas cosas, sin importar lo que viniera después. El viento susurró a través de las grietas de la cabaña, llevando consigo el olor de la lluvia distante y algo más. Algo que hizo que los cabellos de la nuca de Silas se erizaran. Había aprendido a confiar en sus instintos durante sus años como ranger, y ahora esos instintos le decían que el tiempo se estaba agotando. Alguien venía. Podía sentirlo en el aire, en la forma en que el ganado se comportaba nerviosamente cerca del abrevadero, en el silencio antinatural que había caído sobre la tierra. Revisó su rifle una vez más y se instaló en la silla junto a la cama. La muchacha se removió ligeramente, pero no despertó. Su respiración era fuerte ahora, constante. Viviría. Ahora la pregunta era si él también lo haría. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El rifle descansaba sobre las rodillas de Silas cuando los primeros rayos del segundo amanecer se filtraron por la ventana. Sus ojos ardían por la falta de sueño, pero no se atrevía a cerrarlos. Cada sombra que se movía fuera de la cabaña podría ser el primer signo de que su tiempo se había agotado. La muchacha se removió en la cama, y esta vez sus ojos se abrieron. Por un momento, simplemente se miraron el uno al otro a través de la luz dorada del amanecer. Silas pudo ver el terror instantáneo que cruzó por su rostro cuando se dio cuenta de dónde estaba, de quién la observaba. Sus ojos se movieron rápidamente por la habitación, catalogando cada detalle, buscando amenazas, escape. «Tranquila», murmuró Silas en voz baja, manteniendo las manos visibles sobre el rifle. «No voy a hacerte daño». Ella no respondió, pero sus músculos se tensaron como los de un animal listo para huir. Intentó sentarse, pero una mueca de dolor cruzó su rostro y se dejó caer de nuevo contra la almohada. Silas se movió lentamente, dejando el rifle contra la pared y alcanzando el jarro de agua que había mantenido fresco durante la noche. «Necesitas beber», dijo, ofreciéndoselo con gestos lentos y deliberados. Los ojos de la muchacha se fijaron en el agua y pudo ver la sed en su mirada, pero cuando él se acercó más, se encogió contra la cabecera de la cama, tratando de poner distancia entre ellos. «Agua», repitió, esta vez en el poco comanche que conocía. «Vía». Eso la sorprendió. Sus ojos se entrecerraron, estudiándolo con nueva intensidad. Finalmente, extendió una mano temblorosa hacia el jarro, pero se aseguró de que él no pudiera tocarla mientras bebía. El agua desapareció rápidamente. Cuando terminó, se limpió la boca con el dorso de la mano y lo miró directamente por primera vez. «¿Por qué?», preguntó en inglés entrecortado. Su voz era ronca por la fiebre y la sed. Silas se acomodó en la silla, manteniendo la distancia. «Estabas muriendo. No podía dejarte así». «¿Por qué?», repitió, y esta vez había más que curiosidad en su voz. Había sospecha, incredulidad. Era una buena pregunta. Silas se preguntó si él mismo conocía realmente la respuesta. «Porque era lo correcto», dijo finalmente. Ella lo estudió en silencio durante un largo momento. Luego, con movimientos cuidadosos,
Comenzó a apartar las mantas. «Me voy». «No puedes». Las palabras salieron más bruscas de lo que había pretendido, y vio cómo ella se tensaba de nuevo. «Tus heridas», se explicó más suavemente. «Perdiste mucha sangre. Si intentas caminar ahora». Pero ella ya estaba balanceando las piernas fuera de la cama. Cuando trató de ponerse de pie, sus rodillas cedieron inmediatamente. Silas se movió instintivamente para ayudarla, pero ella le gritó algo en comanche que definitivamente no era un agradecimiento. Se las arregló para llegar a la puerta por pura fuerza de voluntad, usando la pared como apoyo. Silas la siguió a distancia, listo para atraparla si se caía, pero sin acercarse lo suficiente como para que se sintiera amenazada. Llegó hasta el escalón del porche antes de colapsar. Silas la alcanzó justo cuando sus ojos se cerraban, sus fuerzas finalmente agotadas. Esta vez, cuando la levantó, no luchó. Simplemente se quedó allí, temblando en sus brazos, derrotada. «Déjame ayudarte», murmuró, mientras la llevaba de vuelta adentro. «Solo hasta que seas lo suficientemente fuerte». La depositó de nuevo en la cama, y esta vez no trató de levantarse, pero sus ojos nunca lo dejaron, siguiendo cada uno de sus movimientos con la intensidad de un halcón. Silas le preparó un caldo más sustancioso esta vez, agregando pequeños trozos de carne seca y algunas hierbas que Elisa solía usar para las heridas. La muchacha comió en silencio, pero comió, lo cual era una buena señal. «¿Cómo te llamas?», preguntó cuando ella terminó. Dudó por un momento, luego respondió: «Tayanita». «Tayanita», repitió, tratando de pronunciarlo correctamente. «Soy Silas». Ella asintió, pero no dijo nada más. El silencio se extendió entre ellos, pesado con todas las cosas no dichas, todas las preguntas sin hacer. Fue el sonido de cascos lo que finalmente lo rompió. Silas se incorporó de inmediato, su mano moviéndose hacia el rifle. Tayanita también lo escuchó. Sus ojos se agrandaron y murmuró algo en su lengua nativa. «Quédate aquí», le dijo Silas, pero sabía que era inútil. Si quien venía era su gente, no se quedaría escondida. Y si no lo era, se dirigió a la ventana y miró hacia afuera. Un solo jinete se acercaba, y Silas sintió algo de alivio al reconocer la figura. Emilio Sánchez, el comerciante mexicano que pasaba por aquí cada pocas semanas. No era a quien había estado esperando, pero tampoco era exactamente una visita bienvenida en este momento. Salió al porche cuando Emilio desmontó, tratando de parecer casual a pesar de la tensión que sentía en cada músculo. «Silas, amigo», llamó Emilio con su habitual sonrisa amplia. Pero Silas notó que sus ojos estaban explorando el rancho más cuidadosamente de lo usual. «Hace calor para estar tan temprano despierto, ¿no?» «Siempre hay trabajo que hacer», respondió Silas. «¿Qué te trae por aquí, Emilio? Pensé que habías dicho que no volverías hasta el próximo mes». Emilio se quitó el sombrero y se lo pasó por el cabello oscuro. «Sí, bueno, he estado escuchando cosas. Rumores». Sus ojos se encontraron con los de Silas. «Rumores sobre problemas en la zona. Rustlers, tal vez. O peor». «¿Qué tipo de rumores?» «El tipo que hace que un hombre prudente evite viajar solo por estas tierras». Emilio ató las riendas de su caballo al poste. «¿Puedo entrar? Este sol ya está volviéndose brutal». Silas dudó. Detrás de él podía sentir a Tayanita escuchando cada palabra. «Claro», dijo finalmente. No podía rechazarlo sin despertar más sospechas. Emilio se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo cuando vio las manchas de sangre en los escalones del porche. Sus ojos se entrecerraron y cuando miró a Silas de nuevo, había una nueva cautela en su expresión. «¿Todo está bien aquí, amigo?» «Una vaca herida», mintió Silas. «Tuve que sacrificarla anoche». Emilio asintió lentamente, pero Silas pudo ver que no se lo tragaba completamente. El comerciante había sobrevivido tanto tiempo en esta tierra fronteriza porque sabía leer las señales, y ahora mismo había demasiadas señales que no cuadraban. Entraron a la cabaña, y Silas contuvo el aliento, pero la cama estaba vacía. Tayanita había desaparecido. Se sintió aliviado y aterrorizado al mismo tiempo. Si había tenido fuerzas para esconderse, significaba que se estaba recuperando, pero también significaba que podría intentar escapar de nuevo. Emilio aceptó el café que Silas le ofreció, pero sus ojos siguieron explorando la habitación. Silas sabía que notaba todo: las vendas ensangrentadas en el suelo,
El segundo plato junto al fregadero, el olor a hierbas medicinales que aún flotaba en el aire. «Silas», dijo Emilio finalmente, «necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesto conmigo. Adelante. ¿Has visto algo inusual últimamente? ¿Alguien que no debería estar aquí?» Silas mantuvo su rostro cuidadosamente neutral. ¿Cómo qué? Como una muchacha comanche, joven, tal vez 16 o 17 años. Alguien la está buscando. El corazón de Silas se aceleró, pero mantuvo su voz firme. ¿Quién la está buscando? Su familia. Los ojos de Emilio se clavaron en los suyos. Su padre es el jefe Wicasa, y su hermano es Ciervo Corredor, uno de los guerreros más feroces de las llanuras. Están reuniendo a todos los guerreros que pueden encontrar. Silas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Wicasa. Conocía ese nombre. Había estado en las listas de objetivos durante sus días como ranger. Un jefe poderoso, inteligente, despiadado cuando se trataba de proteger a su gente. «¿Qué le pasó?», preguntó, tratando de sonar casual. «Nadie lo sabe con seguridad, pero hay historias. Rustlers que la atacaron cuando estaba protegiendo los caballos de la tribu. La dejaron por muerta». Emilio se inclinó hacia adelante. «Silas, si ella está por aquí, si alguien la tiene...» «¿Sí? Wicasa va a encontrarla, y cuando lo haga, cualquiera que esté con ella va a desear nunca haber nacido». El silencio se extendió entre ellos. Silas podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. En algún lugar de la cabaña, Tayanita estaba escuchando cada palabra, entendiendo que su presencia aquí podría significar la muerte para él. «Emilio», dijo finalmente, «si fueras tú, ¿qué harías?». El comerciante lo estudió durante un largo momento. «Si fuera yo», dijo lentamente, «y si hubiera encontrado a una muchacha herida, sin importar quién fuera, creo que la ayudaría, porque eso es lo que hacen los hombres decentes». Hizo una pausa. Luego añadió más suavemente, «pero también estaría muy asustado, porque ayudar a veces tiene un precio muy alto». Terminó su café y se levantó. «Debería irme, y tú deberías tener cuidado, amigo. Hay tormentas llegando a estas tierras, y no estoy hablando del clima». Silas lo acompañó hasta su caballo. Mientras Emilio montaba, se inclinó y bajó la voz. «Si necesitas ayuda, Silas, envíame una señal, pero hazlo pronto. Una vez que Wicasa esté en camino, será demasiado tarde para que cualquiera de nosotros haga algo». Con eso, espoleó su caballo y se alejó, dejando una nube de polvo tras de sí. Silas se quedó en el porche durante mucho tiempo después de que Emilio desapareciera de vista. Cuando finalmente se volvió para entrar, encontró a Tayanita de pie en la puerta. Había estado escuchando todo. Sus ojos se encontraron, y en ellos vio una mezcla de gratitud, miedo y algo más. Una determinación que no había estado allí antes. «Mi padre viene», dijo en inglés claro. «Lo sé. Él te matará. Lo sé». Ella lo estudió en silencio. «¿Por qué no me entregas?». Era la pregunta que había estado evitando hacerse a sí mismo. ¿Por qué no la entregaba? Sería lo más inteligente, lo más seguro. Podría decir que la había encontrado, que había cuidado de ella y esperar lo mejor. Pero mientras la miraba, vio algo que le recordó dolorosamente a Elisa. Una fuerza silenciosa, una dignidad que ninguna cantidad de dolor podía quebrar. Y supo que no podía traicionarla, sin importar el costo. Porque, dijo simplemente, algunas cosas importan más que mantenerse a salvo. Tayanita asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta, como si hubiera estado poniendo a prueba su carácter. Entonces, dijo, «debemos prepararnos». El viento cambió de dirección, trayendo consigo el olor de la lluvia distante y algo más, algo que hizo que ambos miraran hacia las colinas del norte. Wicasa venía, y cuando llegara, las decisiones que Silas y Tayanita habían tomado en la quietud de la cabaña serían puestas a prueba bajo el cielo abierto, donde las palabras se medían en sangre y las intenciones se juzgaban por las acciones. El tiempo de prepararse se estaba agotando. El tiempo de prepararse se estaba agotando, pero Tayanita ya se movía con propósito. A pesar de sus heridas, había encontrado una fuerza interior que Silas reconoció, la determinación de quien ha visto la muerte de cerca y decidido vivir. Durante los 2 días siguientes, desarrollaron una rutina silenciosa.
Silas mantenía sus rifles limpios y cargados, revisaba las ventanas cada pocos minutos y escuchaba cada sonido que el viento traía desde las llanuras. Tayanita, mientras tanto, se movía por la cabaña con pasos cada vez más firmes, recuperando sus fuerzas con una velocidad que lo sorprendía. Fue en la mañana del tercer día cuando ella le pidió que le mostrara sus caballos. ¿Puedes caminar hasta allí?, preguntó Silas, notando que aún se movía con cuidado cuando pensaba que no la estaba observando. «Puedo caminar», respondió con esa simplicidad directa que había llegado a reconocer en ella. El establo estaba a solo 50 yardas de la cabaña, pero Silas mantuvo su rifle cerca mientras caminaban. El aire matutino era fresco, prometiendo otro día caluroso, y el ganado se movía perezosamente en los pastos distantes. Dentro del establo tenía 3 caballos: su viejo caballo de montar, Capitán, una yegua joven llamada Esperanza, y un semental que había estado tratando de domar durante meses. Este último había llegado herido hacía varias semanas, cojeando con una pata trasera dañada que Silas había estado cuidando sin mucho éxito. Tayanita se dirigió directamente al semental herido. El animal se alejó cuando ella se acercó, sus ojos mostrando el dolor y la desconfianza que Silas había llegado a conocer muy bien. Pero Tayanita no se detuvo. En lugar de eso, comenzó a hablar en voz baja en comanche, palabras que fluían como agua sobre piedras. Para sorpresa de Silas, el caballo se calmó, no inmediatamente, pero gradualmente, como si algo en la voz de Tayanita lo tranquilizara. Ella extendió lentamente la mano, permitiendo que el animal la olfateara antes de tocar suavemente su cuello. «Está asustado», dijo sin apartar los ojos del caballo. «Dolor hace desconfianza». Silas se acercó lentamente. «He estado tratando de ayudarlo, pero no me deja acercarme lo suficiente para ver qué está mal». Tayanita asintió, sus manos moviéndose suavemente por el cuello y los flancos del animal. Cuando llegó a la pata trasera herida, el caballo se tensó, pero no se alejó. Ella se agachó, examinando la herida con la experiencia de alguien que había cuidado animales toda su vida. «Aquí», murmuró, señalando un punto específico en el casco. «Piedra. Profunda». Silas se acuclilló junto a ella. «¿Puedes sacársela?» «Sí, pero necesito...» Hizo un gesto, buscando las palabras en inglés. «Herramientas pequeñas y tiempo». Durante la siguiente hora, Silas la observó trabajar. Sus manos eran increíblemente hábiles, gentiles pero firmes. Habló constantemente con el caballo en comanche, su voz manteniendo al animal calmado incluso cuando el dolor se intensificaba. Cuando finalmente extrajo la piedra incrustada, el alivio del caballo fue inmediato. «Mi abuela», dijo Tayanita mientras limpiaba la herida, «me enseñó. Animales, ellos confían cuando no hay miedo». Era la primera vez que había mencionado a su familia directamente, y Silas sintió el peso de esas palabras. Esta muchacha no era solo la hija de un jefe, era una sanadora, alguien entrenada en el arte de traer vida y esperanza incluso en medio del dolor. «Tu abuela debe estar orgullosa», dijo suavemente. Los ojos de Tayanita se ensombrecieron. «Está muerta. Los soldados, hace 3 inviernos». Silas sintió que se le helaba la sangre. 3 años atrás habría sido 1876, durante las últimas grandes campañas contra las tribus de las llanuras. Había estado fuera del servicio para entonces, pero conocía las historias. Sabía el tipo de órdenes que se habían dado. «Lo siento», murmuró, y las palabras se sintieron terriblemente inadecuadas. Tayanita lo miró directamente. «¿Tú estuviste ahí? ¿Con los soldados?» La pregunta lo golpeó como un puño en el estómago. Por un momento, consideró mentir, pero había algo en sus ojos que le decía que ya conocía la respuesta, que había visto suficientes hombres blancos con culpa para reconocer las señales. «No en esa batalla», dijo finalmente, «pero en otras». Ella asintió lentamente, como si hubiera confirmado algo que ya sabía. «Pensé, tienes mirada». «¿Qué mirada?» «Mirada de hombre que ha visto demasiado, hecho cosas que no puede olvidar». Su precisión lo desconcertó. Terminó de vendar la pata del caballo en silencio, tratando de encontrar palabras que pudieran explicar lo que había en su corazón. Pero antes de que pudiera hablar, ella continuó. «Mi abuela decía, el pasado es como herida.
Puede sanar, pero siempre hay cicatriz. Tocó gentilmente la pata vendada del caballo. Pero cicatriz no significa que no puedes caminar. Regresaron a la cabaña en un silencio contemplativo. Silas se encontró viendo a Tayanita con nuevos ojos. No era solo una víctima que había rescatado. Era una mujer joven con su propia sabiduría, su propio dolor, su propia fuerza. Fue mientras preparaba el almuerzo que ella le pidió ver las cosas de Elisa. «¿Cómo sabes sobre Elisa?», preguntó, sorprendido. «Hablas de ella cuando duermes», respondió simplemente. «Y hay», buscó la palabra, «rastros de mujer en esta casa». Silas dudó. El cuarto de Elisa había estado cerrado durante años, un santuario que había preservado exactamente como ella lo había dejado. Pero algo en la expresión de Tayanita, una comprensión gentil que trascendía las barreras del idioma y la cultura, lo convenció. La habitación olía a lavanda y a memorias. La cama seguía hecha con la colcha que Elisa había bordado durante su primer invierno juntos. Su cepillo de pelo seguía en el tocador, con algunos mechones rubios aún enredados en las cerdas. Su cesta de costura descansaba junto a la ventana, donde siempre le gustaba sentarse por las tardes. Tayanita entró lentamente, sus ojos absorbiendo cada detalle. Se acercó a la cesta de costura y la tocó suavemente. «Era hermosa», dijo. No era una pregunta. «Sí», respondió Silas, su voz ronca. «Era hermosa». «¿Cómo murió?» «Fiebre. El invierno de 1871. No había doctor cerca, y para cuando pude traer ayuda, se detuvo, las palabras atascándose en su garganta. Tayanita asintió con comprensión. «Tú la cuidaste, como me cuidaste a mí». «Traté, pero no fue suficiente». «Fue suficiente», dijo con firmeza. «Amor siempre es suficiente, aunque no pueda prevenir la muerte». Levantó la cesta de costura y la sostuvo hacia él. Ella querría que esto se usara, no que permaneciera en silencio. Antes de que Silas pudiera protestar, llevó la cesta de vuelta a la sala principal. Se sentó junto a la ventana, exactamente donde Elisa solía sentarse, y comenzó a examinar el contenido. Hilos de colores, agujas de diferentes tamaños, retazos de tela que Elisa había estado guardando para algún proyecto futuro que nunca llegó. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Silas. «Preparando», respondió, enhebrando una aguja con hilo azul. «Cuando mi padre venga, él verá. Necesita ver que yo elegí estar aquí». Comenzó a trabajar en algo, sus dedos moviéndose con la misma seguridad que había mostrado con el caballo herido. Silas la observó, fascinado por la concentración en su rostro, por la forma en que parecía encontrar paz en el acto de crear algo hermoso. Fue entonces cuando vio la primera nube de polvo en el horizonte. «Tayanita», dijo suavemente, sin apartar los ojos de la distante mancha marrón que se movía contra el cielo azul. Ella levantó la vista de su costura y siguió su mirada. Su rostro se puso pálido, pero no parecía sorprendida. «¿Cuántos?», preguntó. Silas entrecerró los ojos, tratando de contar. La nube de polvo era grande, sugiriendo muchos caballos moviéndose rápidamente. Difícil de decir desde aquí, pero muchos. Se levantó y fue a buscar su catalejo. Cuando logró enfocar a los jinetes distantes, sintió que se le helaba la sangre. No eran 10 o 20, eran 50, tal vez más. Guerreros comanche montados en caballos de guerra, pintados para la batalla, moviéndose en formación perfecta a través de las llanuras. A la cabeza del grupo cabalgaba un hombre en un magnífico caballo negro. Incluso a esta distancia, Silas pudo ver la pluma de águila en su cabello, las bandas de plata que adornaban sus brazos. Wicasa, tenía que ser él. «Tu padre», dijo, bajando el catalejo. Tayanita había terminado lo que estaba cosiendo. Era una pequeña bolsa de cuero, decorada con cuentas azules en un patrón que Silas no reconocía, pero que de alguna manera sabía que era significativo. «Sí», dijo, guardando la bolsa en su vestido. «Es hora». Se dirigió hacia la puerta, pero Silas la detuvo con una mano suave en su brazo. «Tayanita, cuando lleguen, cuando vean que estás aquí conmigo». «Lo sé», dijo simplemente. «Por eso debo hablar primero. Debo hacerles entender». «¿Y si no te escuchan?». Sus ojos se encontraron con los suyos, y en ellos vio una resolución que lo sorprendió por su intensidad. «Entonces ambos moriremos, pero moriremos sabiendo que elegimos la bondad sobre el miedo».
Los jinetes se acercaban rápidamente ahora. Silas pudo escuchar el sonido distante de los cascos, el traqueteo de las armas. En pocos minutos estarían en su puerta. Se dirigió a su rifle, pero Tayanita negó con la cabeza. «No», dijo firmemente. «Si llevas armas, ellos verán amenaza. Debes mostrar, ¿cómo dices? Confianza». «¿Confianza?». Silas se rió amargamente. «Estoy a punto de enfrentar a 50 guerreros comanche. No me siento muy confiado». «No confianza en ganar», corrigió. «Confianza en hacer lo correcto». El sonido de los caballos era más fuerte ahora. A través de la ventana, Silas pudo ver las primeras figuras emergiendo de su propia nube de polvo, tomando forma contra el horizonte. Eran magníficos y terribles, como algo salido de sus pesadillas más profundas. Pero junto a él estaba Tayanita, pequeña y herida pero inquebrantable, preparándose para apostar su vida en la creencia de que la bondad podía triunfar sobre el odio. «Muy bien», murmuró, dejando el rifle donde estaba. «Confiaré en ti». Los guerreros se acercaban, sus gritos de guerra comenzando a elevarse sobre el viento. En unos momentos, todo el cuidado, toda la sanación, toda la frágil confianza que habían construido en esta pequeña cabaña sería puesta a prueba bajo el cielo abierto de Texas. Silas Hart salió al porche, desarmado, y esperó a encontrarse cara a cara con su pasado. El porche de madera crujió bajo los pies de Silas, mientras se detenía en el borde de los escalones. Los guerreros comanche se acercaban como una tormenta viviente, sus caballos creando una nube de polvo que oscurecía el horizonte. Los gritos de guerra que había escuchado desde la distancia ahora se convertían en un rugido ensordecedor que hacía que la sangre se le helara en las venas. 50 guerreros, tal vez más, todos armados, todos pintados para la guerra, todos con los ojos fijos en su pequeña cabaña como lobos convergiendo en su presa. A la cabeza del grupo, el hombre del caballo negro se destacaba como una fuerza de la naturaleza. Jefe Wicasa era más imponente de lo que Silas había imaginado. Alto, con hombros anchos, su presencia irradiando una autoridad que había sido forjada en décadas de liderazgo y guerra. Las plumas de águila en su cabello ondeaban al viento, y las bandas de plata en sus brazos capturaban la luz del sol como cuchillas. Los guerreros se extendieron en un semicírculo perfecto alrededor de la cabaña, bloqueando cada ruta de escape. Silas pudo sentir sus ojos sobre él, midiendo, evaluando, preparándose para la matanza que seguramente vendría. Sus caballos resoplaban y pateaban, sintiendo la tensión de sus jinetes. Wicasa levantó una mano, y el rugido cesó instantáneamente. El silencio que siguió fue casi más aterrador que los gritos de guerra. Solo se escuchaba el viento susurrando a través de las llanuras y el crujir ocasional del cuero y las armas. El jefe espoleó su caballo hacia adelante, acercándose hasta que estuvo a solo 20 pies de distancia. Sus ojos eran oscuros como pozos profundos, y en ellos Silas pudo ver décadas de guerra, pérdida y traición. Este era un hombre que había visto a su gente sufrir, que había enterrado a demasiados hijos e hijas. «Hombre blanco», dijo Wicasa, su inglés claro pero pesado con acento. «¿Sabes por qué estoy aquí?». Silas mantuvo las manos visibles, alejadas de su cuerpo. «Estás buscando a tu hija». «Estoy buscando a Tayanita, mi hija». Los ojos de Wicasa se entrecerraron. «Dime, ¿por qué no está con su gente?». Antes de que Silas pudiera responder, uno de los guerreros más jóvenes espoleó su caballo hacia adelante. Tenía la misma estructura que Tayanita, los mismos ojos inteligentes, pero donde los de ella mostraban compasión, los suyos ardían con furia. «¡Padre!», gritó en comanche. Luego cambió al inglés para que Silas pudiera entender. «Este perro blanco la tiene prisionera. Puedo oler su sangre en el aire». Wicasa levantó una mano para silenciar al joven guerrero, pero no apartó los ojos de Silas. «Mi hijo ciervo corredor tiene pasión por la justicia, pero yo prefiero escuchar antes de actuar». En ese momento, la puerta de la cabaña se abrió detrás de Silas. No necesitó darse la vuelta para saber que Tayanita había salido. Pudo sentir su presencia, pequeña pero inquebrantable, a su lado. El cambio en los guerreros fue instantáneo. Algunos bajaron sus armas ligeramente, aliviados de verla viva. Otros, especialmente Ciervo Corredor,
Se pusieron más tensos al verla de pie junto al hombre blanco. Wicasa desmontó lentamente de su caballo y caminó hacia adelante hasta que estuvo al pie de los escalones. Sus ojos se movieron sobre su hija, catalogando cada vendaje, cada signo de las heridas que había sufrido. «Hija mía», dijo suavemente, su voz cargada de emoción, «has estado perdida para nosotros». «No perdida, padre», respondió Tayanita, su voz clara pero respetuosa. «Salvada». Un murmullo corrió entre los guerreros. Ciervo Corredor hizo un ruido de disgusto. «Salvada», escupió. «Mira cómo estás, herida, débil, manchada por las manos de este...» «Silencio». La voz de Wicasa cortó el aire como un látigo. Ciervo Corredor se cayó inmediatamente, pero su furia era palpable. Wicasa subió lentamente los escalones hasta que estuvo en el mismo nivel que Silas y Tayanita. De cerca, era aún más imponente, con cicatrices de batalla entrecruzando sus brazos y el tipo de presencia que solo viene con el comando absoluto. «Explícame», dijo a Silas. «¿Cómo llegó mi hija a estar aquí?» Silas respiró profundamente. Este era el momento. Una palabra equivocada, un gesto mal interpretado, y todos morirían. «La encontré junto a mi abrevadero hace 5 días», dijo, manteniendo su voz firme. «Estaba herida, inconsciente, perdiendo sangre. Pensé que estaba muerta. ¿Y?» La voz de Wicasa no revelaba nada. «La llevé adentro. Limpié sus heridas. Le di agua y comida». Silas hizo una pausa. «La cuidé». «¿Por qué?» Era la misma pregunta que Tayanita le había hecho. Y como entonces, la respuesta simple era la única verdadera. Porque era lo correcto. Wicasa estudió el rostro de Silas durante un largo momento. Un hombre blanco encuentra a una guerrera comanche herida en su tierra, y en lugar de dejarla morir, o entregarla a los soldados, o... Su voz se endureció. O hacer las cosas que muchos hombres blancos harían. La cuida. Sí. ¿Por qué debo creerte? Antes de que Silas pudiera responder, Tayanita dio un paso adelante. Porque es verdad, padre. Sacó la pequeña bolsa bordada que había estado haciendo con los materiales de Elisa. Las cuentas azules brillaron a la luz del sol mientras la extendía hacia su padre. Él me salvó cuando nadie más podía haberlo hecho. Cuando los Rostlers me dejaron para morir, él me encontró. Cuando tenía fiebre, se quedó despierto toda la noche cuidándome. Cuando tuve miedo, me mostró bondad. Wicasa tomó la bolsa y la examinó. Sus ojos se suavizaron ligeramente al ver el patrón de las cuentas, un diseño tradicional que hablaba de gratitud y deuda de honor. ¿Te lastimó? No, padre. Nunca. ¿Te forzó? No. ¿Te mantuvo prisionera? Tayanita negó con la cabeza. Traté de irme el primer día. Me desmayé en su porche. Él me llevó de vuelta adentro y siguió cuidándome. Ciervo Corredor no pudo contenerse más. «Hermana, has estado con él demasiado tiempo. Te ha lavado el cerebro con mentiras. Ningún hombre blanco hace tales cosas sin querer algo a cambio». Tayanita se volvió hacia su hermano, y en su voz había una fuerza que Silas no había escuchado antes. ¿Y qué querría él, hermano? ¿Qué podría ganar un hombre solo en estas tierras manteniendo viva a una comanche herida? ¿Sabes lo que arriesga al tenerme aquí? Señaló a los 50 guerreros que los rodeaban. Esto es lo que arriesga. Su vida, su hogar, todo lo que tiene. ¿Y por qué? ¿Por lujuria? Mírame, ¿parezco que he sido forzada? ¿Por dinero? Él es un ranchero pobre con 3 caballos y ganado disperso. ¿Por información? Yo no tengo secretos que venderían por mi vida. Su voz se elevó, llevando a través del aire inmóvil a cada guerrero presente. Lo hizo porque vio a un ser humano sufriendo y no pudo alejarse. Lo hizo porque, a diferencia de muchos en ambos lados, no ha permitido que el odio mate su corazón. El silencio que siguió fue profundo. Incluso Ciervo Corredor parecía momentáneamente sin palabras. Fue entonces cuando Emilio apareció. El comerciante mexicano llegó al galope desde el este, claramente consciente de lo que estaba entrando, pero viniendo de todos modos. Se detuvo en el borde del círculo de guerreros, levantó las manos para mostrar que no tenía armas, y llamó: «Jefe Wicasa, vengo en paz». Wicasa se volvió ligeramente. «Emilio Sánchez, ¿qué haces aquí? Escuché que estabas buscando a tu hija. Vine a...». Se detuvo, viendo a Tayanita de pie junto a Silas. «Ah, ¿ya la encontraste?» «Sí,
y estoy decidiendo qué hacer con el hombre que dice haberla salvado». Emilio desmontó y caminó hacia adelante, manteniéndose en el terreno neutral al pie de los escalones. «Jefe Wicasa, he comerciado con tu gente durante 20 años. He comerciado con hombres blancos durante igual tiempo. Y puedo decirte esto: Silas Hart es un hombre bueno. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque he visto cómo trata a los animales heridos. He visto cómo habla de su esposa muerta. He visto la culpa que lleva por las cosas que hizo cuando era soldado». Emilio miró directamente a Silas. Un hombre que lleva culpa real por el mal que ha hecho raramente comete nuevos males. Wicasa consideró esto. Luego se volvió de nuevo hacia Silas. «¿Es verdad? ¿Fuiste soldado?» «Texas Ranger», admitió Silas. «Hace años». «¿Luchaste contra mi gente?» «Sí». «¿Mataste a mi gente?» La pregunta se clavó en Silas como una daga. Pudo sentir los ojos de Tayanita sobre él, esperando su respuesta. Pudo sentir el peso de cada decisión que había tomado, cada orden que había seguido, cada vez que había elegido el deber sobre la humanidad. «Sí», dijo simplemente. «Lo hice». Un murmullo corrió entre los guerreros. Algunos levantaron sus armas. Ciervo Corredor gritó algo en comanche que sonaba como una demanda de venganza inmediata. Pero Wicasa levantó la mano de nuevo, y el silencio regresó. «Y sin embargo», dijo lentamente, «cuando encontraste a mi hija moribunda, la salvaste». «Sí». «¿Por qué? ¿Culpa?» Silas lo consideró. «Tal vez. En parte. Pero principalmente porque…» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Porque era una niña herida que necesitaba ayuda. Y eso era más importante que cualquier otra cosa». Wicasa estudió su rostro durante un largo momento. Luego se volvió hacia Tayanita. «Hija, dime verdaderamente, ¿este hombre te trató con honor?» «Sí, padre». «¿Confías en él?» «Confío en él con mi vida». «¿Deseas venir a casa con tu gente?» Tayanita dudó por la primera vez. Sus ojos se movieron entre su padre y Silas, y en su rostro, Silas pudo ver la lucha entre el amor por su familia y algo más, algo que había crecido en los días que habían pasado juntos. «Deseo que mi gente y este hombre vivan en paz», dijo finalmente. «Deseo que el odio termine». Wicasa asintió lentamente. Se volvió para enfrentar a sus guerreros, su voz llevándose a través del aire inmóvil. «Mis hermanos», gritó en comanche, luego cambió al inglés. «Hemos cabalgado aquí esperando encontrar a un enemigo, esperando encontrar razones para la guerra. En lugar de eso encontramos a un hombre que salvó a mi hija cuando podría haberla dejado morir». Hizo una pausa, su mirada barriendo el círculo de guerreros. «Mi hija vive. Está a salvo. Ha sido tratada con honor. Esto es todo lo que importa». Ciervo Corredor espoleó su caballo hacia adelante. «Padre, es un soldado, un asesino de nuestro pueblo. La sangre exige sangre». Los ojos de Wicasa se endurecieron cuando se volvió hacia su hijo. «La sangre ha exigido sangre durante demasiados años, hijo mío. ¿Y qué hemos ganado? ¿Más dolor? ¿Más muerte? ¿Más niños que crecen sin padres?». Se volvió de nuevo hacia Silas, y cuando habló, su voz estaba cargada de la sabiduría de un hombre que había visto demasiada guerra. «Silas Hart, eres libre de irte. Pero escúchame bien, esto no borra el pasado, no absolverá a los muertos, pero tal vez pueda ser el comienzo de algo diferente». La tensión en el aire comenzó a aflojarse ligeramente. Algunos de los guerreros bajaron sus armas, pero otros, siguiendo el ejemplo de Ciervo Corredor, permanecieron rígidos con desconfianza. Era entonces cuando Tayanita tomó una decisión que cambiaría todo. Tayanita dio un paso adelante, colocándose entre su padre y Silas. Sus heridas aún le dolían, y podía sentir la debilidad en sus piernas, pero su voz fue clara y firme cuando habló. «Padre, pido que tu gente permanezca aquí esta noche». Un murmullo de sorpresa corrió entre los guerreros. Wicasa frunció el ceño, claramente no esperando esta petición. «¿Por qué, hija mía?» «Porque las palabras se dicen fácilmente bajo el sol del mediodía, cuando la sangre está caliente y los corazones están llenos de furia o alivio. Pero la verdad se conoce en la quietud de la noche, cuando hay tiempo para pensar, para sentir, para entender realmente lo que ha pasado aquí». Miró a los 50 guerreros que los rodeaban, su mirada deteniéndose especialmente en Ciervo Corredor.
Mi hermano no me cree. Muchos de ustedes no me creen. Piensan que he sido engañada, que las palabras amables han nublado mi juicio. Su voz se elevó, llevando autoridad que sorprendió incluso a Silas. Entonces quédense. Vean cómo este hombre vive. Vean cómo trata a los animales, a la tierra, a aquellos que no pueden defenderse. Vean si las acciones coinciden con las palabras. Wicasa estudió el rostro de su hija durante un largo momento. Es una petición inusual. Estos son tiempos inusuales, padre. Ciervo Corredor no pudo contenerse. Hermana, ya hemos perdido demasiado tiempo. Deberías venir a casa ahora, donde perteneces. ¿Y después qué?, replicó Tayanita. ¿Regresamos a nuestras tierras y pretendemos que esto nunca pasó? ¿Seguimos viviendo con odio en nuestros corazones, enseñando a nuestros hijos a matar antes de entender? Se dirigió hacia Ciervo Corredor, cojeando ligeramente pero manteniéndose erguida. Hermano mío, ¿cuántos amigos has enterrado? ¿Cuántos niños de nuestra tribu han crecido sin padres debido a esta guerra sin fin? Los ojos de Ciervo Corredor se llenaron de dolor. Demasiados. Entonces tal vez es hora de intentar algo diferente. Wicasa consideró las palabras de su hija. Luego miró a Silas. ¿Qué dices tú, hombre blanco? ¿Aceptas tener 50 guerreros comanche acampando en tu tierra? Silas sintió el peso de la decisión. Cada instinto de supervivencia le gritaba que dijera no, que los enviara lejos antes de que algo saliera mal. Pero cuando miró a Tayanita, vio en sus ojos una súplica silenciosa. Esto significaba algo para ella, algo importante. Acepto, dijo, pero con una condición. Los guerreros se tensaron. Wicasa arqueó una ceja. ¿Una condición? Que vengan en paz, sin armas apuntadas, sin amenazas, solo como huéspedes. Un silencio pesado se extendió sobre el grupo. La idea de Comanche y un ranchero blanco compartiendo el mismo campamento, sin hostilidad, era casi inconcebible. Finalmente, Wicasa asintió. Acepto tu condición, pero también tengo una mía. ¿Cuál? Que compartamos el fuego, que comamos juntos, que hablemos como hombres, no como enemigos. Era Silas quien ahora se sintió sorprendido. La oferta era más de lo que había esperado, más personal de lo que se sentía cómodo manejando. Pero asintió. Acepto. Los guerreros establecieron su campamento en un semicírculo alrededor de la cabaña, lo suficientemente cerca para mostrar respeto, pero lo suficientemente lejos para no parecer amenazantes. Silas observó, fascinado, mientras trabajaban con eficiencia silenciosa. En menos de una hora, habían creado un campamento que parecía haber estado allí durante años. Mientras los guerreros se acomodaban, Emilio se acercó a Silas. «Amigo», murmuró en voz baja, «¿estás seguro de lo que estás haciendo?» «No», admitió Silas, «pero siento que es lo correcto. Lo correcto no siempre mantiene a un hombre vivo. No, pero a veces te ayuda a vivir con quien eres». Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando las llanuras de oro y rojo, se encendieron fuegos por todo el campamento. Silas había esperado que los Comanche mantuvieran sus propios fuegos, separados del suyo. En su lugar, Wicasa se acercó a él con una brazada de leña. «¿Podemos compartir tu fuego?», preguntó. «Por supuesto». Pronto, un gran fuego ardía frente a la cabaña, con Silas, Tayanita, Wicasa, Ciervo Corredor y varios otros guerreros sentados a su alrededor. La luz danzante jugaba en sus rostros, suavizando las líneas duras del día y creando una intimidad inesperada. Tayanita había insistido en ayudar a preparar la comida, a pesar de las protestas de su padre sobre sus heridas. Trabajó junto a Silas en un silencio companionable, pasándole ingredientes, traduciendo cuando las diferencias de idioma causaban confusión. Watching them work together, algunos de los guerreros más jóvenes comenzaron a relajarse ligeramente. «Tu hija es una buena cocinera», comentó Silas a Wicasa mientras cortaba verduras. «Su madre le enseñó», respondió el jefe. «Decía que saber alimentar a la gente era tan importante como saber curarla». «¿Su madre era sanadora también?». Los ojos de Wicasa se ensombrecieron. «Era muchas cosas. Sanadora, madre, maestra. Los soldados la mataron durante la masacre de Sand Creek». Silas se detuvo en su corte. Sand Creek. El nombre le golpeó como un puño. Él no había estado allí, pero conocía la historia. Todo el mundo en el oeste la conocía.
Había sido una de las atrocidades más notorias de las guerras indias. «Lo siento», murmuró. «Tayanita tenía 8 años», continuó Wicasa, su voz neutra pero sus ojos llenos de dolor antiguo. Vio a su madre morir. Fue entonces cuando juró convertirse en sanadora. Dijo que si había tanta muerte en el mundo, ella haría todo lo posible para traer vida. Silas miró a Tayanita, que estaba removiendo el guiso sobre el fuego. La comprensión lo golpeó. Su insistencia en salvar al caballo herido, su habilidad para cuidar heridas, su determinación de encontrar un camino hacia la paz, todo tenía sus raíces en esa tragedia de la infancia. «Es admirable», dijo. «Es terca», corrigió Wicasa, pero había cariño en su voz. Como su madre. Cuando la comida estuvo lista, se sirvió en silencio respetuoso. Silas se había preguntado si habría tensión durante la comida, pero en su lugar encontró algo parecido a normalidad. Los guerreros hablaban en voz baja entre ellos. Emilio contaba historias de sus viajes, y ocasionalmente alguien hacía una pregunta educada sobre la comida o el clima. Fue después de comer, cuando el fuego se había asentado en brasas cálidas, que Wicasa se volvió hacia Silas. «Cuéntame sobre tu esposa». La petición tomó a Silas por sorpresa. «¿Qué quieres saber? ¿Cómo murió? ¿Cómo era? ¿Por qué su pérdida te cambió tanto?» Silas miró las brasas, recordando. «Elisa era luz. Donde yo veía oscuridad, ella veía posibilidad. Cuando regresaba de las incursiones, cubierto de sangre y culpa, ella nunca preguntaba qué había hecho. Solo me lavaba las heridas y me recordaba que podía elegir ser diferente». Su voz se volvió ronca. Cuando murió, fue como si toda la luz se hubiera ido del mundo. No podía soportar estar cerca de otras personas porque me recordaban lo que había perdido. Me vine aquí, a este lugar vacío, porque se sentía apropiado. Un hombre vacío en una tierra vacía. ¿Y ahora?, preguntó Wicasa suavemente. Silas miró a Tayanita, que estaba escuchando en silencio. «Ahora, no sé. Durante 5 días he cuidado de alguien de nuevo. He recordado lo que se siente tener un propósito más allá del simple supervivir». Ciervo corredor, que había estado silencioso durante la mayor parte de la noche, finalmente habló. «¿Y cuando mi hermana se vaya, regresarás a tu vacío?» Era una pregunta dura, pero justa. Silas la consideró honestamente. «No lo sé», admitió. «Pero algo ha cambiado. No puedo explicarlo, pero siento como si Elisa me hubiera enviado una última lección». «¿Qué lección?» «Que la sanación es posible. Que incluso los corazones más rotos pueden aprender a amar de nuevo, de diferentes maneras». Tayanita habló por primera vez en 1 hora. «En mi tribu, creemos que los espíritus de los muertos a veces nos envían oportunidades para honrar su memoria. Tal vez tu esposa quería que recordaras la bondad que ella vio en ti». Sus palabras se asentaron sobre el fuego como una bendición. Varios de los guerreros asintieron, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Fue entonces que Ciervo Corredor hizo algo inesperado. Se levantó, caminó alrededor del fuego y se detuvo frente a Silas. «Muéstrame», dijo. «¿Mostrarte qué?» «Tus manos». Silas extendió sus manos, confundido. Ciervo Corredor las tomó y las examinó cuidadosamente. Pasó sus dedos sobre los callos de años de trabajo en el rancho, las cicatrices de herramientas y alambre de púas, las líneas grabadas por el clima y la edad. «Estas son manos de trabajador», dijo finalmente. «Manos que construyen, que curan, no manos de asesino». Miró directamente a los ojos de Silas. «Tal vez mi hermana tiene razón. Tal vez los hombres pueden cambiar». Se sentó de nuevo, pero algo había cambiado en su postura. La hostilidad rígida se había suavizado en algo más parecido a la curiosidad cautelosa. La noche continuó con más historias. Wicasa habló de las viejas costumbres, de cómo su gente había vivido antes de que llegaran los hombres blancos. Emilio compartió cuentos de sus viajes, pintando imágenes de tierras lejanas y diferentes pueblos. Incluso algunos de los guerreros más jóvenes contribuyeron, hablando de sus caballos, sus familias, sus esperanzas para el futuro. Silas se encontró hablando más de lo que había hablado en años. Describió la vida en el rancho, los desafíos de criar ganado en esta tierra dura, sus sueños de tal vez expandir algún día, de traer más vida a este lugar que había sido tan vacío durante tanto tiempo. «¿Y qué pasa con los niños?», preguntó uno de los guerreros más jóvenes.
¿No quieres hijos que lleven tu nombre? Silas miró el fuego. Elisa y yo lo intentamos, pero ella perdió 3 bebés antes de que la fiebre se la llevara. Después de eso, pensé que tal vez no estaba destinado a ser padre. El destino puede cambiar, murmuró Tayanita. A veces, cuando menos lo esperamos. Cuando las estrellas estuvieron altas sobre sus cabezas y el fuego se había reducido a brasas resplandecientes, Wicasa se levantó. «Ha sido una buena noche», anunció, «pero el amanecer traerá decisiones». Se volvió hacia Silas. «Has mostrado honor esta noche. Has abierto tu hogar, compartido tu comida, hablado con honestidad sobre tu dolor. Esto no borra el pasado, pero crea posibilidades para el futuro». «¿Qué tipo de posibilidades?» «Eso», dijo Wicasa, mirando a su hija, «depende de las elecciones que se hagan cuando salga el sol». Los guerreros comenzaron a retirarse a sus mantas alrededor del campamento. Pronto, solo quedaron Silas, Tayanita y las brasas moribundas del fuego. «¿Qué decidirás mañana?», preguntó Silas suavemente. Tayanita no respondió inmediatamente. Se levantó y caminó hasta el borde del porche, mirando las estrellas. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Mi corazón está dividido», admitió. «Amo a mi gente. Es mi familia, mi sangre, mi identidad. Pero aquí, en estos pocos días, he encontrado algo que no sabía que estaba buscando». «¿Qué?», se volvió hacia él, y en la tenue luz de las estrellas, sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. «Paz», dijo simplemente. «Por primera vez desde Sand Creek, mi corazón ha estado en paz». El viento nocturno susurró a través de las llanuras, llevando consigo el aroma de la salvia y la promesa de lluvia distante. En unas pocas horas, el sol saldría, y con él llegarían las decisiones que darían forma no solo a sus futuros, sino posiblemente al futuro de todos los que habían compartido esta noche extraordinaria. Pero por ahora, en la quietud entre la medianoche y el amanecer, había solo paz, frágil, preciosa y posiblemente fugaz, pero real. El amanecer llegó suavemente, sin la violencia del rojo sangre que había marcado los días anteriores. En su lugar, una luz dorada se extendió lentamente sobre las llanuras, tocando primero las cimas de las colinas distantes y luego fluyendo como miel tibia sobre el campamento dormido. Silas había dormitado apenas, manteniéndose en la frontera entre el sueño y la vigilia. Cada sonido del campamento, cada movimiento de los caballos, cada susurro del viento había mantenido parte de su mente alerta. Pero no por miedo, se dio cuenta. Por primera vez en años, había sentido la responsabilidad de proteger algo más grande que él mismo. Se levantó silenciosamente de su manta junto a las cenizas frías del fuego y miró alrededor del campamento. Los guerreros comenzaban a despertar, algunos ya enrollando sus mantas con la eficiencia silenciosa que hablaba de años de vida nómada. No había prisa en sus movimientos, pero tampoco vacilación. Sabían que este día traería finales y comienzos. Tayanita estaba despierta, sentada en los escalones del porche, observando a su gente prepararse para lo que podría ser su partida. Su postura era erecta, digna, pero Silas pudo ver la tensión en sus hombros, el peso de la decisión que enfrentaba. «¿Dormiste algo?», preguntó, sentándose junto a ella. «Un poco». Su voz era suave, pensativa. «Soñé con mi madre». «¿Un buen sueño?». «Sí, me dijo que los caminos más difíciles a menudo llevan a los destinos más hermosos». Tayanita lo miró. «¿Tú dormiste?». «No mucho». Silas sonrió levemente. «Creo que estaba demasiado ocupado tratando de entender cómo mi vida cambió tanto en 5 días». Wicasa se acercó a ellos, ya completamente vestido y listo para viajar. En la luz de la mañana, se veía menos como el temible jefe de guerra de ayer y más como un padre preocupado enfrentando una decisión imposible. «Hija mía», dijo, su voz gentil pero firme, «es hora». Tayanita se levantó lentamente, sus heridas aún causándole dolor evidente. «Lo sé, padre. Nuestro pueblo te espera. Tu lugar está con nosotros». «Sí», acordó. «Mi lugar está con nuestro pueblo». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Pero quizás hay más de una manera de servir a nuestro pueblo». Wicasa frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Tayanita miró hacia el campamento, donde los guerreros estaban ensillando sus caballos.
Ciervo Corredor la observaba intensamente, esperando su decisión. Emilio había aparecido de alguna parte y estaba hablando en voz baja con algunos de los guerreros más jóvenes. Anoche, alrededor del fuego, vi algo que no había visto antes, dijo finalmente. Vi a hombres de diferentes mundos hablando como personas, no como enemigos. Vi a mi hermano examinar las manos de un hombre blanco y reconocer la bondad en ellas. Vi la posibilidad de algo diferente. Se volvió hacia su padre. Durante años, hemos luchado contra los colonos. Hemos perdido tierra, hemos perdido gente, hemos perdido esperanza. ¿Y qué hemos ganado? Más dolor, más muerte, más niños que crecen con odio en sus corazones. Las injusticias contra nuestro pueblo no pueden ser ignoradas, respondió Wicasa, su voz endureciéndose. No estoy diciendo que las ignores. Estoy diciendo que tal vez hay otra manera de luchar por la justicia, una manera que construye en lugar de destruir. Silas se levantó, sintiendo que debía hablar. Jefe Wicasa, no pretendo entender completamente los sufrimientos de tu pueblo, pero sé que he causado parte de ese sufrimiento, y sé que no puedo deshacerlo. Todo lo que puedo hacer es intentar ser mejor de lo que era. Miró a Tayanita. Tu hija me mostró que la bondad es posible incluso entre enemigos. Si ella se queda, si construimos algo aquí juntos, tal vez podamos mostrar a otros que hay un camino diferente. Ciervo Corredor se acercó, habiendo escuchado parte de la conversación. ¿Qué tipo de camino? No lo sé exactamente, admitió Silas. Tal vez un lugar donde gente de diferentes mundos pueda comerciar en paz. Tal vez un lugar donde los heridos puedan ser curados sin importar su sangre. Tal vez solo un lugar donde las diferencias se resuelvan con palabras en lugar de balas. Es un sueño hermoso, dijo Ciervo Corredor, pero había escepticismo en su voz. Pero los sueños hermosos a menudo mueren bajo el sol duro de la realidad. Todos los cambios comienzan con sueños, respondió Tayanita. Madre siempre decía eso. Wicasa estudió el rostro de su hija durante un largo momento. ¿Estás segura de esto, Tayanita? Una vez que hagas esta elección, no habrá vuelta atrás fácil. Si te quedas aquí, estarás viviendo entre dos mundos, perteneciendo completamente a ninguno. He estado viviendo entre dos mundos toda mi vida, respondió. Soy hija de un jefe, pero también soy sanadora. Soy guerrera de mi tribu, pero también soy mujer que sueña con paz. Tal vez este es mi destino, ser un puente entre mundos. El silencio se extendió sobre el grupo. En la distancia, los otros guerreros habían detenido sus preparativos, sintiendo que algo importante estaba ocurriendo. Finalmente, Wicasa habló. Si te quedas, ¿cómo sabremos que estás segura? ¿Cómo sabremos que este sueño de paz no se convierte en pesadilla? Emilio se acercó al grupo. Si me permiten sugerir algo, dijo, yo viajo estas tierras regularmente. Podría pasar por aquí, traer noticias, llevar mensajes, ser un enlace entre este lugar y la tribu. ¿Y si hay problemas?, preguntó Ciervo Corredor. Entonces vendré inmediatamente, prometió Emilio. Y si hay verdadera amenaza para Tayanita, ayudaré a traerla a casa. Wicasa consideró esto. ¿Y tú, Silas Hart? ¿Qué prometes si mi hija se queda? Silas sintió el peso de la pregunta. Estaba prometiendo más que solo cuidar de Tayanita. Estaba prometiendo intentar construir algo que nunca había existido antes. Prometo protegerla con mi vida, dijo. Prometo honrar su cultura y sus costumbres. Prometo trabajar por la paz entre nuestros pueblos. Y prometo que si alguna vez siente que debe irse, la ayudaré a regresar a su hogar sin cuestionarlo. Tayanita tocó gentilmente el brazo de su padre. Padre, durante años has liderado a nuestro pueblo con sabiduría y fuerza, pero las batallas que has luchado han sido sobre supervivencia. Tal vez es hora de que alguien luche por algo más. ¿Por qué? Por esperanza. Wicasa cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, había una profunda tristeza en ellos, pero también algo que podría haber sido alivio. Muy bien, dijo finalmente. Te quedas, pero con condiciones. ¿Cuáles? Primera, Emilio vendrá cada luna llena para asegurarse de que estás bien. Segunda, si hay cualquier amenaza, cualquier peligro, regresarás inmediatamente a la tribu. Tercera, este experimento de paz debe mostrar frutos reales. Si solo trae más problemas, se termina. Tayanita asintió. Acepto estas condiciones. Wicasa se volvió hacia Silas. Y mis condiciones para ti, hombre blanco.
Primera, mi hija no es propiedad. Esto igual en todas las cosas. Segunda, cualquier daño que le llegue será respondido con toda la fuerza de mi pueblo. Tercera, si este lugar va a ser un símbolo de paz, debe estar abierto a todos los que vengan en paz, sin importar su sangre. Acepto, dijo Silas sin vacilar. Ciervo Corredor se acercó a su hermana. Hermana, no entiendo completamente esta elección que haces, pero he visto cómo miras a este hombre, y he visto cómo él te mira. Hay respeto allí, y cuidado. Si esto es lo que tu corazón elige, extendió su mano hacia Silas, entonces intentaré confiar en tu corazón también. Silas tomó la mano ofrecida, sorprendido por la fuerza del apretón y la sinceridad en los ojos del joven guerrero. Cuida bien de ella, murmuró Ciervo Corredor. Es lo más precioso que tenemos. Lo haré, prometió Silas. Los preparativos para la partida continuaron, pero ahora con un aire diferente. No era el final amargo que todos habían temido, sino algo más parecido a un nuevo comienzo. Los guerreros se acercaron uno por uno para despedirse de Tayanita, ofreciendo bendiciones y promesas de visitar cuando fuera posible. Wicasa fue el último en despedirse. Tomó las manos de su hija en las suyas y habló en comanche, palabras que Silas no pudo entender pero que claramente llevaban el peso del amor paternal y la bendición. Te amo, hija mía, dijo finalmente en inglés. Que los espíritus te protejan en este nuevo camino. Y yo te amo, padre. Gracias por confiar en mi elección. Los guerreros montaron sus caballos, formando el mismo grupo imponente que había llegado el día anterior. Pero ahora, cuando miraron hacia la cabaña, no había hostilidad en sus ojos. Había curiosidad, esperanza cautelosa y tal vez el comienzo del respeto. Wicasa montó su caballo negro y miró una última vez hacia Silas y Tayanita, que estaban de pie juntos en el porche. Que este lugar se convierta en lo que sueñan, gritó, y que sus hijos caminen en un mundo donde tales sueños sean posibles. Con eso, espoleó su caballo y lideró a sus guerreros hacia las llanuras. Silas y Tayanita los observaron hasta que se convirtieron en pequeñas figuras contra el horizonte, luego en una nube de polvo, y finalmente, en nada más que memoria. El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que Silas hubiera experimentado en su rancho. No era el vacío de la soledad, sino la quietud llena de posibilidad. ¿Tienes miedo?, preguntó Tayanita. Terrificado, admitió Silas. ¿Tú? También, sonrió. Pero es un miedo diferente. No miedo de lo que podríamos perder, sino miedo de si seremos lo suficientemente fuertes para construir lo que soñamos. Emilio, que había permanecido para asegurarse de que la transición fuera suave, se acercó a ellos. Bueno, amigos míos, dijo con una sonrisa, han tomado un camino que nadie más ha tomado antes. Será interesante ver a dónde los lleva. ¿Crees que funcionará?, preguntó Silas. Emilio consideró la pregunta. Creo que tienen algo que la mayoría de la gente no tiene. La voluntad de intentar algo nuevo, incluso cuando es aterrador. Eso cuenta para mucho. Se preparó para partir. Regresaré en un mes, como prometí. Para entonces, espero ver los primeros signos de este nuevo mundo que están construyendo. Después de que Emilio se fuera, Silas y Tayanita se quedaron solos por primera vez desde que los guerreros habían llegado. La realidad de su situación comenzó a asentarse. Dos personas de mundos diferentes, unidos por circunstancias extraordinarias, enfrentando un futuro completamente incierto. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Silas. Tayanita miró hacia el establo, donde el caballo que había curado pastaba pacíficamente con los otros animales. Empezamos como empezamos antes, dijo, con bondad, con cuidado, con la fe de que incluso las heridas más profundas pueden sanar si se tiende a ellas con amor. Caminaron juntos hacia el establo, donde el semental que había estado herido ahora corrió hacia ellos, claramente reconociendo a Tayanita como su sanadora. Mientras ella lo acariciaba gentilmente, Silas se dio cuenta de que esto era exactamente lo que habían hecho: tomar algo herido y roto, y con paciencia y cuidado, ayudarlo a sanar. Tal vez podían hacer lo mismo con el mundo que los rodeaba. El sol se alzaba completamente ahora, bañando las llanuras en luz dorada. En algún lugar en la distancia, Wicasa y sus guerreros cabalgaban hacia casa con historias que cambiarían la forma en que su pueblo veía a los colonos blancos. En algún lugar más allá del horizonte,
Otros rancheros y granjeros continuarían sus vidas, sin saber aún que un pequeño experimento en paz había comenzado en este rincón remoto de Texas. Pero aquí, en este momento, en este lugar que había sido marcado por soledad y pérdida, dos personas de mundos diferentes estaban construyendo algo nuevo. No sabían si funcionaría, no sabían si otros los seguirían, no sabían si su pequeña luz de esperanza podría brillar lo suficientemente fuerte como para ser vista en la vastedad de las llanuras. Pero sabían que habían elegido intentar, y en un mundo acostumbrado a resolver diferencias con violencia, esa elección sola era un acto de coraje que podría cambiar todo. El viento susurró a través de la hierba, llevando consigo la promesa de lluvia y el aroma de nuevos comienzos. Silas y Tayanita caminaron de regreso hacia la cabaña, listos para comenzar el trabajo de construir un futuro que ninguno de ellos había imaginado posible solo una semana antes. La guerra entre sus pueblos no había terminado. La desconfianza y el dolor de décadas no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero aquí, en este pequeño pedazo de tierra bajo el vasto cielo de Texas, la paz había echado raíces. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para cambiar el mundo. A continuación, tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.